La transmigración, o sea, la reencarnación, es ajena a la Iglesia de Dios, no enseñada por los apóstoles y no apoyada por las Escrituras. Orígenes, comentario de Mateo 23, 1:46, 53. Bueno, eh, esto lo dice Orígenes. Son tres padres de la iglesia, ¿no? Eh, los que descartan la transmigración, esto es la reencarnación. Pero cuando nosotros nos vamos a los postulados, incluso al nacimiento de los padres de la iglesia, cuando muchos de ellos nacen, ya no existían ni siquiera los apóstoles, aquellos que convivieron con Jesucristo. Cuando este señor dice que no está apoyada por las escrituras, es que definitivamente no conocía las escrituras. Una vez que se da el concilio de Nicea, por completo sale el tema de la reencarnación de lo que es los dogmas. Sin embargo, siendo maduros, el cristianismo no nace con los padres de la iglesia. El pensamiento del Vaticano y del cristianismo, pues es muy lejano al pensamiento de los apóstoles de Jesucristo, ¿sí? Muy lejano a los escritos. Dice la carta a los Romanos en su capítulo 9 que a los israelitas, a los descendientes de Israel, a los originales, les fue conferida la transmisión de la palabra de Dios. Esto nos da a entender una cosa, que todos, absolutamente todos, incluyendo el libro de Lucas y el libro de los Hechos escrito por Lucas, que es más del 50% del Nuevo Testamento, fueron escritos. Sí, el libro de Lucas y Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, son más del 50% de todo el Nuevo Testamento. Es un montón de letras, mucho texto, mucho texto. Fueron escritos por judíos. Hay quien dice que Lucas no era judío. Bueno, pues entonces descartemos esos dos libros, ¿no? Pero Lucas, Luciano o Lucano, era primo de Pablo. Pablo lo manda a saludar en sus cartas a mi primo Lucano. ¿Sí? Esa es una. La otra, repito, no hubiera escrito entonces, no hubiera tenido eso. Los primeros discípulos fueron de origen hebreo. Todos, hasta todos los que creyeron hasta la aparición de Cornelius, ya lo había yo dicho, eran hebreos. Luego de Cornelius comenzaron a asomarse uno que otro creyente de origen gentil, repito, uno que otro creyente de origen gentil. Entonces el pensamiento neotestamentario no debería ser un pensamiento al greco-romano como el de los padres de la iglesia, sino un pensamiento completamente hebraico. Cuando los padres de la iglesia meten su cuchara, pues modifican la forma de pensar de las escrituras. Y esta forma de pensar, verlas y leerlas, esta forma greco-romana de ver las cosas, la transfieren por medio de Martín Lutero al protestantismo. Y luego de ahí todas las iglesias evangélicas. La mayoría está conduciendo, bueno, no la mayoría, todas, salvo la católica, salvo los testigos de Jehová, todas salvo los testigos de Jehová,
están conduciendo por una carretera, y parte de los adventistas del séptimo día, Iglesia de Dios del séptimo día, ¿no? Pero ya la gran mayoría están conduciendo por una carretera que pavimentó la Iglesia Católica, con los dogmas católicos, ¿sí? Dice el dogma católico, ¿tenemos autoridad sobre las cosas de Dios? Sí tenemos autoridad sobre las cosas de Dios, tanto que transferimos el Shabbat al domingo. Y en ningún momento está respaldado por las escrituras. Ojo, yo estudio desde el griego, yo estudio desde el hebreo, endetamiaton sabaton, koine, en uno de los sábados, Hechos 27, en uno de tantos sábados, el primero de los sábados, o sea, se reunían los apóstoles el sábado, ¿sí? Y fue después de, de la conversión de Cornelio. Fue después de las conversiones de Cornelio. Y entonces, la Biblia no respalda la transmisión de las reuniones del sábado al domingo. Fue decisión vaticana, fue decisión católica. Y todas las iglesias que se reúnen, que son dominicales, siguen reuniéndose, siguen conduciendo por la carretera pavimentada por la Iglesia Católica. ¿Sí? No están con dogmas anteriores a los padres de la Iglesia. De otro modo, celebrarían la Cena del Señor cada año. ¿Sí? De otro modo, se reunirían en el Shabbat, como lo dice el mismo Nuevo Testamento. Bueno, hablemos de lo que nos atañe ya. Una introducción muy larga para un tema tan corto, porque es un tema muy corto y muy fácil de digerir y muy fácil de entender. Imaginémonos que nunca existió una iglesia y nunca existieron padres de la iglesia, y que de ese modo pues vamos a estudiar las escrituras desde un punto de vista más puro. Antes de la prohibición del estudio de la reencarnación, o sea, la reencarnación por completo salió de la iglesia hasta el año 300 y cacho. Los padres de la iglesia que soslayaron la creencia en la reencarnación ni siquiera nacieron cuando todos los apóstoles habían muerto. Ninguno era hebreo, seguramente ninguno hablaba hebreo ni lo conocía siquiera. ¿Sí? Quizás sí conocían el koine, pero no tenían un pensamiento hebraizado. Cuando nosotros vamos, algo bien espantoso para muchos, o sea, pero sáquense las ideas católicas de la cabeza, como dice, salgan de la gran ramera, salid de ahí, pueblo mío. Salgan de la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? La madre de todas las rameras. La gran ramera es la Iglesia Católica. ¿Y quiénes son sus hijas? Dice, la madre de todas las rameras. Todas las iglesias que siguen conduciendo por el camino pavimentado por la Iglesia Católica. ¿Sí? Todas esas son las hijas de la gran ramera. Neopentecostalismo dominical es hija de la gran ramera, es una putita, o sea, la gran puta y sus putitas. Los baptistas y los anabaptistas son putitas, hijas de la gran puta. ¿Sí? Continúo. Cuando nosotros nos vamos a Judas, dice, bien profetizó Enoc. Y luego nos vamos a Pedro y dice, fueron encerrados en prisiones oscuras. Ambos están citando un libro que no está en la mayoría de las Biblias, salvo las Biblias católicas ortodoxas y las Biblias de todo tipo, incluyendo las judías etíopes. Las Biblias judías etíopes, cristianas evangélicas etíopes y la Biblia católica ortodoxa
No recuerdo bien si de ambas, iglesias católicas ortodoxas, porque tengo entendido que hay una oriental y una occidental, la incluyen, pero sí sé que hay una iglesia católica ortodoxa, o ambas, que incluyen el libro de Enoch, Hanoch, ¿sí? Bueno, entonces tenemos entendido que si este libro para ti no es dogmático, entonces estás conduciendo por la carretera pavimentada por la Iglesia Católica. Tristemente, tu iglesia es una putita hija de la gran puta. ¿Sí? Sí, es que lo han traducido ramera, pero lo que quiere decir el coina en realidad es puta. ¿Sí? Me encanta porque cuando me dicen luego en el hebreo, es que mira, que, que fue y se casó, si no me recuerdo, José, con una, con una, con una mujer adúltera. No, ahí no dice mujer adúltera, ahí dice zona, que es puta. No, es prostituta entonces, no. Prostituta es kedesha. Iptak, iptak. Le duele a quien le duele, era de una zona. Salvo en el caso de Hazona, que era que esa sí era vendedora de comida, porque en el hebreo de Yoshua, Josué, Zona era vendedora de comida. De jueces para acá, ya Zona es puta. Puta, escúchame, puta, no prostituta, porque prostituta es Kedesha. Bueno, entonces estás conduciendo por una carretera de la gran puta. Tu iglesia es hija de la gran puta, es una putita. Qué duro soy, pero perdónenme, ya estoy hasta la madre de la ignorancia. El libro de Hanoch dice que cuando los ángeles intentaron que Enoch, siendo un hombre justo, intercediera por ellos, antes de que él llegara ante el Padre de todos los espíritus, como lo llama el libro de Hanoch, el Padre de todos los espíritus le dice, no puedes tú interceder por los ángeles, porque ellos han sido puestos para interceder por los hombres, no los hombres por ellos. Y diles que no. Y entonces resulta que Hanoch no pudo interceder por los ángeles. Luego de esto Hanoch es traspuesto. Bueno, ya había sido traspuesto. Hanoch es ascendido. Hanoch es superior a los ángeles. Hanoch es el Metatrón, el ángel de Hashem o Jehová, como le llaman ciertas traducciones chafas y feas. Yahvé, Jehová, Yahweh, Yehová. Yehová es la mejor forma de pronunciarlo, transliterarlo, Yehová. Bueno. Y este ángel lleva el nombre de Dios, del Dios del Antiguo Testamento. Ya habíamos dicho que ya había quedado soslayado, ¿no? Y luego este mismo ángel, que es el que lleva el nombre del Dios del Antiguo Testamento, es el que se les presenta a todos como el ángel del Señor. Él mismo, que es como una videollamada directa entre Dios y los hombres, ¿no? Tú estás hablando con el ángel del Señor, el cual lleva el nombre del Señor, tú estás hablando directamente con el Señor. No, por ejemplo, tú estás en una videollamada con tu mamá, con tu papá, con tu abuelita, no estás hablándole a un dispositivo, sino le estás hablando a tu mamá, tu papá, tu abuelita. El dispositivo es el medio, ¿no? Bueno, espero me estén entendiendo. Espero me estén entendiendo. Luego este es la luz que estaba en el mundo. Y esta luz se hizo carne. Y dices, ay, ¿qué estás diciendo? No me acuerdo. En los Nevi'im, profetas, hay un episodio en donde el Señor reprende a Satanás diciéndole el Señor te reprenda, ¿sí? Para que lo entiendan a modo cristonto. Entonces dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, Satanás.
en modo católico, entonces dijo Yahvé a Satanás que Yahvé te reprenda, Satanás. ¿Sí? En modo judío, entonces dijo Hashem a Satán, al Satán. Hashem te reprenda, Satanás. ¿Cómo Dios le está diciendo a Satanás que Dios te reprenda, no? ¿Por qué no te reprendo yo mismo si yo soy Dios, no? Estaba el Metatrón, el ángel que lleva el nombre del Señor, haciendo que, ordenando que fuera el Señor el que lo reprendiera. O sea, el máximo representante de Dios, la luz primerial, ordenando o suplicando o ordenando o requiriendo que fuera el mero mero el que reprendiera al Satán, ¿no? Bueno, y esta luz vino al mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿De qué me estás hablando, güey? Sí, Enoch es una reencarnación de Jesucristo. Al revés, Jesucristo es una reencarnación de Enoch. ¿Dónde dice eso el Nuevo Testamento? En el libro de los Hebreos. No te voy a dar la cita, quiero que leas el libro de los Hebreos completo, pero desde una perspectiva hebraica. Dice la carta a los Hebreos. No te voy a dar el número de versículo ni el número de capítulo, pero está en los primeros dos, ¿eh? No habiendo socorrido a los ángeles. ¿Quién no socorrió a los ángeles? Enoc. Y nos vamos al coine, y eso de socorrer puede traducirse como interceder para su madre. Pero sí socorrió a la descendencia de Abraham. Entonces, Jesús no pudo socorrer a los ángeles. ¿Cómo, cuándo y dónde? En el capítulo 12 y capítulo 13 del primer libro de Enoch. Capítulo 12 y 13 del primer libro de Enoch. Jesús no pudo socorrer a los ángeles cuando era Enoch, porque todavía era hombre, todavía no se convertía en el Metatrón. Chingue su madre. Otro reencarnado en la Biblia, Juan el Bautista. Juan el Bautista. Y existe la posibilidad de que también Moisés haya sido encarnación de Enoch. Por eso también fue traspuesto. Por eso también nadie supone que quedó su puerquecito, su cuerpecito. Otro reencarnado en la Biblia, Juan el Bautista. Ya habíamos hablado, se llama ¿Dónde van las almas luego de morir? El Tikkun, restauración, ya habíamos hablado de la restauración. ¿Cómo no? Ya habíamos hablado de eso. De que nosotros tenemos que pagar de una u otra manera el mal que hemos hecho. Si no, no lo estamos haciendo bien. Y había yo puesto el ejemplo de Sajá y Saqueo, el chaparrito. ¿Sí? Hasta un canto hay para los niños de el chaparrito. El ejemplo del chaparrito, él fue y restauró todo lo que había hecho. Todo lo que tengo, la mitad la doy a los pobres y la otra mitad la ocupo para hacer tikkun, resarcir todos los daños que he hecho. No, espero estarme entendiendo. Entonces resulta que, a pesar de haber sido una orden directa del Altísimo, Eliyahu Hanabi, Elías, el profeta, mata 400 sacerdotes de Baal. Una pregunta. ¿Cuándo pagó Elías por eso? Si Elías fue traspuesto, ¿no merecía una muerte igual, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie? Si Elías estaba conforme a la ley, todavía no había habido su crucifixión de Jesús.
Pues sí, Elías pagó antes de la crucifixión de Jesús. Yeshua HaMashiach. Elías, el Korban del sacrificio de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Elías pagó. Porque Elías reencarna en la figura de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista muere decapitado. Muere decapitado. Y dices, oye, pero Juan el Bautista no merecía morir así porque era toda madre, era nazir, se portaba de poca madre Juan el Bautista. ¿Por qué murió así? Porque en su otra vida era un desmadre. En su otra vida era un desmadre. ¿Qué dice Pedro? Tenía bajas pasiones. Dice, tenía las mismas pasiones que cualquiera de nosotros. No, ni madre. Yo soy un hombre sin vicios, cabrón. Juan el Bautista era todo lo contrario porque había venido a hacer ticún respecto de todo el desmadre que había hecho el otro cabrón. Y entre tanto ticún era portarse bien bonito, ser un hombre muy santo. Y por último, ser decapitado para terminar de hacer su ticún, terminar de pagar todo lo que había hecho. Todo lo que había hecho. Elías Hanabi, todo lo que él mismo había hecho en su otra encarnación. ¿Sí? ¿Por qué sufre la gente buena? Imagínate, es buena porque en su otra vida fue culero y ahorita es de poca madre y le está yendo mal porque pues sigue pagando todo el desmadre que hizo en otras vidas. Hasta que se acerca, ojo, ¿cuándo se detiene la encarnación? Dicen los judíos, cuando has restaurado todo. Dicen que nada más tienes un límite de 613 encarnaciones, como 613 mitzvot hay en la Torah. Pero, sin embargo, los que creemos en Cristo, Yeshua, Mashiach, como le quieras llamar, sabemos que después de haber creído en Él, como Él ya pagó por todo el desmadre que hayas hecho, dice, por su llaga hemos sido todos curados. Tú ya no vas a reencarnar, ¿sí? Tú ya no vas a reencarnar porque ya creíste en Él. ¿Sale? Si no eres un verdadero creyente, pues a ver qué te espera, ¿sí? Pero si ya creíste en Él, ya no te toca encarnación. No te espantes. Porque para eso vino, ¿no? Entonces, ¿en qué quedamos? Quedamos en esto sencillo. Bueno, es otra encarnación. Juan el Bautista vino, pagó y antes de la cruz tuvo que pagar. Si hubiera sido después de la cruz, él no ha tenido que pagar. ¿Sí? Le vamos a seguir. Cuando vamos al ciego de nacimiento, ya lo habíamos tocado el tema del ciego de nacimiento. Dicen los discípulos, Señor, este nació ciego por su pecado, por pecado de sus padres. Aprendemos muchas cosas. Jesús no les dijo, no puede nacer ciego por el pecado de sus padres, porque no pagará el Padre por el pecado del Hijo ni el Hijo por el pecado del Padre. ¿Qué quería dar a entender? Que esa promesa de no pagar el Hijo por el pecado del Padre ni el Padre por el pecado del Hijo todavía no había empezado a ejercerse, sino hasta después de la cruz es que esa promesa entra en vigor. No pagará el Hijo por el pecado del Padre ni el Padre por el pecado del Hijo. ¿Sí? Porque de otro modo también hubiera quedado descartado desde el principio, hubiera sido una contradicción muy grande lo que también dice Aseh Hadebaim, Aseh Hadibrot, las 10 palabras conocidas como los 10 mandamientos, que dice, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Tercera y cuarta generación, quiere decir que si el hijo paga por el pecado del padre. Hasta la cruz. Una vez que hay cruz, entonces ya entra en vigor la promesa. Pero la cruz personal, si tú no te has acercado a la cruz y no has venido a la cruz, entonces chingate, vas a seguir pagando tus maldiciones generacionales. Luego dice, pecado por su propio pecado. Este es ciego de nacimiento por su propio pecado, por pecados padres.
Jesús tampoco les dijo, ¿cómo va a ser su propio pecado? ¿Que pecó en el vientre de su madre? No. Tampoco les dijo, no, porque no hay reencarnación. No les dijo nada de eso, porque era un tema de que de por sí ya estaba, del que de por sí ya estaban, era un tema cualquiera, o sea, nunca no se ponían a hablar de la reencarnación, porque ya todos estaban sabidos que había tal cosa, la reencarnación, ¿sí? De otro modo Jesús no hubiera dicho, que saliste a buscar al desierto. Saliste a buscar un profeta y les digo más que un profeta porque este es el Elías que había de venir. No, porque había reencarnación, ¿verdad? Ellos concebían la reencarnación, había el concepto de reencarnación antes de que lo prohibieran los padres de la iglesia. Está impresionante esto. Entonces les voy a seguir. Él no les dijo que no podía nacer ciego por su pecado, nada más le dijo que, que muchos creyentes son conejillos de indias de Dios. No les dijo así, ¿verdad? Textualmente no, pero le dijo, ni por su pecado, o sea, ni por sus encarnaciones, que es válido pensarlo así, ni por pecado de sus padres, ni por las maldiciones generacionales, que es válido pensarlo así, sino para que la gloria de Dios se manifestare. Es impresionante el mensaje en un solo hecho, el ciego de nacimiento. Bueno, hasta aquí mi reporte, espero que hayan entendido y